Bienvenidos de nuevo a otra historia en Venganza Perfecta. Antes de empezar, cuéntenos desde qué parte del mundo nos están viendo. Ahora sí, sumerjámonos en la historia de hoy. No vayas a casa, Terry. Es peligroso. La voz temblorosa de mi abuela llegó a través del teléfono. Me quedé helado en el estacionamiento, con el corazón latiéndome con fuerza. Nunca me había llamado a esta hora, y menos con tanto miedo en la voz. Intenté preguntar más, pero solo repitió, confía en mí. Ve a otro lugar ahora, antes de colgar. Siguiendo su consejo, fui a casa de un amigo cercano. Menos de una hora después, el ulular de las sirenas de los camiones de bomberos y los coches de policía llenó el aire. Desde la distancia, me quedé paralizado mientras veía mi casa, la que había comprado con el sudor de mi frente, la que estaba llena de tantos recuerdos envuelta en rugientes llamas. Salí corriendo a la calle, descalzo sobre la acera helada, viendo cómo el fuego lo consumía todo. Un nombre resonaba en mi mente, Grayson, el volátil hermano menor al que me había negado a prestarle dinero esa tarde. Sin pruebas, solo una oleada de ira ardiente. Aceleré hacia la casa de mis padres, donde él vivía de ellos, para enfrentarlo. Como siempre, lo protegieron. La voz de mi madre era suave pero afilada. No hagas un escándalo de esto. La familia es lo primero. Pero esta vez juré que no lo dejaría pasar. Mi nombre es Terry Henderson, 35 años, ingeniero eléctrico viviendo en Milwaukee, Wisconsin. No soy de los que se quejan, pero si me preguntas, te lo diré sin rodeos. Mi vida parece un libro con una trama mal escrita. Soy el mayor, el que siempre tuvo que cargar con el peso. Siempre tuvo que sacrificarse, pero nunca fue reconocido. Mi familia, o más bien lo que pasa por familia, es una maraña de favoritismo, injusticia y heridas que nunca sanan. Mi padre, Stanley, era soldador, ahora jubilado. Es del tipo patriarcal, siempre presumiendo de sus días de gloria pero ciego cuando se trata de su hijo menor. Para él, Grayson podría destruir el mundo y seguiría siendo el niño pequeño que necesita protección. Mi madre, Betty, solía ser enfermera y ahora trabaja como enfermera escolar. Es un trabajo más ligero, dice, así puede cuidar de mi abuela. Mamá es emocional, pero se deja influenciar fácilmente por papá y Grayson. Cada vez que intentaba hablar de la injusticia en casa, ella suspiraba. Grayson todavía es joven. Necesita más ayuda que tú. ¿Joven? Tiene casi las 3-0. Mamá. Grayson. Mi hermano menor es una pesadilla andante. A los 29, no tiene trabajo, vive de nuestros padres y siempre trae problemas a casa. Desde niño fue un malcriado. Recuerdo veces en que mamá le compraba zapatos nuevos mientras yo usaba los míos hechos jirones. O cuando papá le daba una palmada en el hombro por patear un balón de fútbol mientras yo trabajaba a tiempo parcial desde los 16 años para ayudar a la familia. Grayson es agresivo, egoísta y nunca agradecido. Cada vez que causaba problemas, peleas, deudas o arrebatos de borrachera, nuestros padres encontraban la manera de culpar a las circunstancias, a la sociedad, incluso a mí, pero nunca a él. La única persona de la familia que siempre me apoyó fue mi abuela, Agnes. Tiene más de 80 años, es frágil y está en silla de ruedas. Su mente es aguda como una navaja. Vive con mis padres desde que mi abuelo falleció, y aunque no lo dice directamente, sé que ve la injusticia que he soportado. En las tardes de verano, cuando yo era niño, me sentaba en su regazo y me contaba historias sobre mi abuelo, a quien decía que me parecía trabajador, paciente y siempre poniendo a la familia primero. Eres mi orgullo, decía, aunque nunca me sentí digno. Ella es mi faro, la única luz en mis días más oscuros. Mi familia vive en un barrio de clase media de Milwaukee, donde todos se conocen pero se ocupan de sus propios asuntos. Mi casa, a unas pocas millas de la de mis padres, es pequeña pero el resultado de años de trabajo duro. Amaba esa casa, no solo porque era mía, sino porque era donde podía escapar de la sombra de mi familia, donde podía ser yo mismo. Pero Grayson, alimentado por los celos y el resentimiento, lo destruyó todo en una noche. La tensión entre Grayson y yo no es nueva. Es como un fuego latente que arde desde que éramos niños. Recuerdo tener que ceder juguetes, mejor comida, incluso elogios que merecía. Cuando me gradué de la universidad con un título de ingeniería, papá solo asintió. Bien, pero no te vuelvas arrogante. Pero cuando Grayson abandonó los estudios, lo consolaron.
encontrará su propio camino. Su camino era el juego, la bebida y llamarme para suplicarme dinero. Lo intenté. Lo juro por Dios, intenté ser un buen hermano. Le di dinero a Grayson innumerables veces, sabiendo que lo malgastaría en casinos o bares. Esperaba que algún día cambiara, que madurara, que me viera como algo más que un enemigo. Pero cada vez que lo ayudaba, lo daba por sentado. Incluso se burlaba. Los hermanos mayores siempre tienen dinero, No soy rico. Simplemente me maté trabajando para tener una vida estable. Esa tarde, apareció en mi puerta, con la cara sonrojada, los ojos desorbitados, exigiendo que le prestara unos miles para un supuesto nuevo proyecto. Conocía su proyecto, deudas de juego en el mismo ciclo que tontamente había financiado antes. Lo miré a los ojos y le dije, no, Grayson, esta vez no. Su rostro se ensombreció, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «Te arrepentirás de esto, Terry», gruñó antes de dar un portazo y marcharse furioso. Estaba acostumbrado a su temperamento, pero había algo diferente en sus ojos ese día, como un animal acorralado. Nunca imaginé que su amenaza se haría realidad tan rápido. Esa tarde, el aire era glacial, de ese tipo de frío de finales de otoño de Wisconsin que atravesaba mi delgada chaqueta. Acababa de volver del trabajo, agotado tras un largo turno en la obra, donde inspeccionaba los sistemas eléctricos de un nuevo edificio. Mi pequeña casa, al final de una calle tranquila, bordeada de vibrantes arces rojos, era mi santuario de paz. Pero ese día, esa paz se hizo añicos. Cuando Grayson apareció, golpeó la puerta con la fuerza suficiente para hacerla temblar. La abrí y lo encontré allí de pie, con la sudadera desaliñada, el pelo revuelto y un ligero olor a alcohol pegado a él. «Hermano, préstame algo de dinero. Tengo un proyecto», dijo, con un tono casual, como si estuviera preguntando la hora. Suspiré y empecé a cerrar la puerta, pero él metió la mano para impedir que se cerrara, empujándola para abrirla. «No te las des de superior, Terry. Necesito dinero ahora». «¿Qué tipo de proyecto necesita dinero cada vez?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. Había oído esa frase una docena de veces. Nuevo proyecto, gran oportunidad. Pero siempre terminaba con Grayson desapareciendo durante semanas, solo para regresar enterrado en deudas. Sonrió con suficiencia, entrando sin ser invitado y dejándose caer en mi sofá como si fuera su propia casa. «No necesitas saberlo. Solo dame el dinero». Me quedé allí con los puños apretados, luchando contra la ira que crecía dentro de mí. La pequeña habitación de repente se sintió sofocante. Los recuerdos en mi estantería, la foto mía con mi abuelo pescando, el título de ingeniero que colgué con orgullo, me recordaron todo lo que había sacrificado para llegar hasta aquí. Y Grayson, mi hermano menor, que nunca apreció nada, esperaba que siguiera dándoselo todo. «No, Grayson», dije con firmeza. «Esta vez no. ¿Cuántas veces te he ayudado? ¿Qué haces con el dinero? Juego, alcohol. ¿Crees que soy un banco?» Su rostro se ensombreció. Se puso de pie de un salto, señalándome a la cara. «¿Quién te crees que eres, Terry? El gran hermano mayor. Tienes una casa, un trabajo, y yo no tengo nada. No me ayudas. No me culpes por lo que pase». Su voz rugió, resonando por mi pequeña casa. Vi a un vecino de enfrente asomarse, pero no me importó. Solo lo miré a los ojos, buscando un rastro del hermano que una vez amé. Pero todo lo que encontré fue resentimiento. «Fuera de mi casa», dije, con la voz fría como el hielo. Grayson gruñó, pateando la pata de la mesa antes de salir furioso, la puerta cerrándose de un portazo detrás de él. Me quedé allí con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo que acababa de sobrevivir a una batalla. Pero no sabía que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Después de que Grayson se fue, me hundí en el sofá con las manos temblorosas. No le tenía miedo, pero la forma en que me miró me recorrió un escalofrío por la espalda. Sabía que era volátil, sabía que se había metido en peleas de bar y que había sido arrestado por causar problemas, pero prenderle fuego a mi casa. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Cogí el teléfono para llamar a mamá, pero me detuve. ¿Qué diría ella? «Grayson solo está pasando por un mal momento. No lo culpes». Papá me diría, como hermano mayor tienes que ser comprensivo. Había oído esas palabras toda mi vida y cada vez me hacían sentir más pequeño en mi propia familia.
Decidí no llamar. En su lugar, abrí una cerveza y me quedé mirando por la ventana. Cayó la noche, las tenues luces amarillas de la calle iluminando las hojas de arce esparcidas. Recordé cuando éramos niños, cuando Grayson y yo solíamos jugar juntos. Una vez le di mi bicicleta nueva, a pesar de que había trabajado un mes extra para comprarla. Él sonrió, llamándome el mejor hermano mayor. Pero esa sonrisa había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazada por celos, resentimiento y exigencias irrazonables. Mi teléfono vibró, sacándome de mis recuerdos. Era mamá. Dudé, pero contesté. Terry, ¿qué le hiciste a Grayson para que se enojara tanto? Su voz estaba llena de reproche, como si yo fuera el que causaba problemas. Me llamó, dijo que no lo ayudaste en absoluto. Eres su hermano mayor. ¿Por qué no te preocupas por él? Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Mamá, ¿cuántas veces lo he ayudado? Cada vez que promete cambiar, pero ¿qué pasa? Tira el dinero en el juego, en el alcohol. No puedo seguir haciendo esto. Ella suspiró al otro lado del teléfono, el mismo suspiro que había oído 100 veces. Grayson ha tenido una vida difícil, Terry. No es como tú. Tienes que ayudarlo. Quería gritar, decirle que yo también había tenido una vida difícil, que había sacrificado mi juventud para mantener a la familia, pero me quedé en silencio. Estoy cansado, mamá, dije, y luego colgué. Papá llamó justo después de que mamá colgara. Terry, no seas terco, dijo, con la voz afilada como si estuviera dando una orden. Grayson es tu hermano. Está pasando por un mal momento, y si no lo ayudas, ¿quién lo hará? La familia es lo primero. No dejes que un pequeño problema nos separe. Casi me reí, pero fue una risa amarga. ¿Un pequeño problema? Le había dado dinero innumerables veces, mis ahorros ganados con esfuerzo, solo para que él los malgastara en juegos de azar y alcohol. No respondí, simplemente colgué, sintiendo como si mi corazón hubiera sido estrujado. Arrojé el teléfono al sofá, caminando de un lado a otro, tratando de sacudirme la ira ardiente en mi pecho. Afuera, el frío de finales de otoño de Wisconsin se colaba por las rendijas de la ventana, haciéndome temblar. Las vibrantes hojas de arce rojo caían esparcidas bajo las luces de la calle como una advertencia de algo que se avecinaba. Abrí la puerta trasera que daba al patio, dejando que el aire frío me golpeara la cara, esperando que enfriara el fuego en mi cabeza. Pero la imagen de Grayson, con su mirada de odio, mientras se marchaba, seguía repitiéndose vívidamente. Te arrepentirás de esto, Terry, había dicho. Sabía que mi hermano menor tenía un temperamento volátil desde la infancia. A menudo me amenazaba cada vez que hacía algo que no le gustaba, pero las amenazas eran una cosa. Actuar sobre ellas era otra. Me dije a mí mismo que probablemente estaba exagerando. Grayson solo estaba enojado como siempre. Se le pasaría, volvería a suplicar por dinero y yo tendría que luchar conmigo mismo para decir que no de nuevo. Regresé al sofá, cogiendo la lata de cerveza ahora fría, tratando de obligarme a relajarme. Pero mi mente era un caos. Pensé en mi abuela, la única en la familia que siempre vio la injusticia que soporté. Cuando era niño, me había dicho, eres fuerte, Terry. Pero ser fuerte no significa que tengas que aguantar para siempre. Sus palabras eran como un faro que me guiaba en los días oscuros. Quería llamarla, contarle lo de hoy. Pero era tarde y no quería preocuparla. A la mañana siguiente, me arrastré al trabajo con la mente pesada como el plomo. Apenas dormí, atormentado por las amenazas de Grayson que daban vueltas en mi cabeza. La oficina de ingeniería estaba más ruidosa de lo habitual con el zumbido de la impresora y los colegas discutiendo un nuevo proyecto. Pero todo se sentía como una neblina. Me senté frente a mi computadora, mirando los diagramas de circuitos, incapaz de concentrarme. Los números y los cables estaban tan enredados como mi vida en ese momento. Una colega, Cynthia, me dio una palmada en el hombro y preguntó, Terry, ¿estás bien? Parece que has visto un fantasma. Forcé una sonrisa, negando con la cabeza. Sí,
solo cansado. Pero en el fondo, sabía que este agotamiento no era por el trabajo, era por las heridas que mi familia se negaba a reconocer. Después del trabajo, salí al estacionamiento, el frío de la tarde mordiéndome la piel. Justo entonces, mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. El nombre de mi abuela iluminó la pantalla. Mi corazón se aceleró, un mal presentimiento creciendo. Contesté, mi voz temblorosa. Abuela, ¿qué pasa? Terry, no vayas a casa. Es peligroso. Su voz era frágil, temblorosa, como si estuviera conteniendo el miedo. Se me heló la sangre. Abuela, ¿qué está pasando? ¿Grayson hizo algo? Pregunté, el pánico apoderándose de mí. Pero ella solo repitió con más urgencia. Confía en mí, Terry. Ve a otro lugar ahora. No vayas a casa esta noche. Luego colgó, sin darme oportunidad de preguntar más. Me quedé congelado, agarrando el teléfono, mi mente dando vueltas. Mi abuela no era de las que entraban en pánico. Si ella decía que era peligroso, algo estaba seriamente mal. ¿Pero qué? ¿Grayson había hecho alguna locura? Quería volver a llamar para obtener respuestas, pero su voz resonaba en mi cabeza, urgente y autoritaria. Sabía que tenía que escuchar. Le envié un mensaje de texto a Alan, un colega cercano que vivía a unas cuadras. ¿Puedo quedarme en tu casa esta noche? Escribí rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Alan respondió al instante. Ven, hermano. Mi puerta siempre está abierta. No agarré nada más que las llaves de mi coche y el teléfono. Me subí al coche y me marché en la noche. Las tranquilas calles de Milwaukee pasaban por la ventana. Las tenues luces de la calle proyectaban un brillo espeluznante como si contaran una historia que aún no entendía. Intenté mantener la calma, pero la inquietud se aferraba a mí como una sombra al acecho. Cuando llegué a casa de Alan, abrió la puerta con el pelo revuelto y los ojos todavía somnolientos. ¿Qué te hace deambular a estas horas? Preguntó, su tono burlón pero preocupado. Negué con la cabeza. Asuntos familiares. Necesito un lugar donde quedarme. Alan no insistió, solo me dio una palmada en el hombro y me condujo a su pequeño apartamento. El ligero olor a café recién hecho llenaba el aire, y la acogedora habitación tenía un viejo sofá en una esquina. Descansa. Mañana lo resolveremos, dijo, y luego volvió a su dormitorio, dejándome solo en la sala de estar. Me acosté en el sofá, pero no pude dormir. La voz de mi abuela resonaba como una profecía. Miré el reloj, casi la 1 a.m. Intenté imaginar que podría haberla asustado tanto. Grayson, ¿qué podría hacer? ¿Destrozar mi casa? ¿O era solo una amenaza vacía como siempre? Me dije a mí mismo que probablemente estaba exagerando. Quizás la abuela solo estaba demasiado preocupada. Pero en el fondo, sabía que ella no diría algo así sin razón. Me quedé dando vueltas en el viejo y crujiente sofá de Alan. El tenue aroma a café de filtro que venía de la cocina no era suficiente para calmar mi mente inquieta. La luz de la calle se filtraba a través de las cortinas, proyectando rayas de luz nebulosas en el techo, como si contara una historia que aún no podía comprender del todo. La voz temblorosa y urgente de mi abuela persistía en mi cabeza, haciendo imposible sacudirme la roedora sensación de inquietud. Cerré los ojos, tratando de obligarme a dormir, pero cada vez que lo hacía veía mi casa. La casa en la que había invertido sudor y lágrimas para comprarla. La que estaba llena de innumerables recuerdos. La foto mía con mi abuelo, la silla que había construido con mis propias manos, el libro de ingeniería desgastado que había leído una y otra vez. Estas pequeñas cosas eran todo mi mundo. La idea de que Grayson pudiera hacer algo para destruirlo me oprimía el corazón. Me dije a mí mismo, no se atrevería. Es agresivo, pero no está loco. ¿O lo había subestimado? Entonces, como un cuchillo cortando la noche, el penetrante ulular de los camiones de bomberos y las sirenas de la policía rompió el silencio, agudo e implacable. El sonido, como una sinfonía aterradora, me hizo sentar de golpe, con el corazón latiendo salvajemente. Corrí hacia la ventana, apartando las cortinas de un tirón. A lo lejos, luces rojas y azules parpadeaban, iluminando todo el vecindario. Un humo negro se elevaba, mezclándose con el feroz resplandor rojo de las llamas. Un pavor escalofriante me recorrió la espalda al darme cuenta de que era mi vecindario. Mi casa estaba en llamas.
Salí disparado de la casa de Alan descalzo sobre la acera helada, corriendo hacia el incendio. El viento de finales de otoño de Milwaukee me azotaba la cara, pero no sentía nada más que miedo y una creciente marea de ira. Cuando llegué, me quedé helado, paralizado. Las llamas devoraban mi casa con un hambre feroz, el humo negro se arremolinaba como una bestia monstruosa. El olor acre de la gasolina asaltó mis fosas nasales quemándome los ojos. Los bomberos gritaban, las mangueras rociaban torrentes de agua, pero el fuego se negaba a ceder. La puerta principal, donde había estado de pie, saludando a Grayson esa misma tarde, ahora no era más que un marco carbonizado y deformado que se doblaba bajo el calor. Los vecinos se reunieron, algunos reconociéndome y susurrando entre ellos. Terry, gracias a Dios que no estabas dentro, dijo uno en voz baja, con la voz teñida de piedad. La señora Carter, la anciana de al lado, me apretó la mano con fuerza, con los ojos rojos y llorosos. Oí un ruido extraño, luego vi el humo. Llamé al 911 de inmediato, pero el fuego se extendió muy rápido. Asentí con la garganta demasiado apretada para hablar. La voz de mi abuela resonó en mi mente. No vayas a casa, Terry. Es demasiado peligroso. Si no la hubiera escuchado, si hubiera estado dentro. Me estremecí, incapaz de terminar el pensamiento. Me quedé allí con el corazón destrozado, viendo las salvajes llamas rugir, consumiendo la casa. El mundo que había construido con mi sudor y mis lágrimas. La foto mía y de mi abuelo junto al lago Michigan. La silla de madera que había fabricado minuciosamente pieza por pieza. El libro de ingeniería con las esquinas dobladas que había leído innumerables veces. Todo se desvanecía en el humo negro y las llamas carmesí. Cada crujido, cada trozo de escombro que caía se sentía como un cuchillo apuñalándome en el pecho. Pero el dolor más profundo no era la pérdida de la casa. Era la traición cruda y brutal infligida por mi propia sangre. Sabía que Grayson había hecho esto. No necesitaba pruebas para sentir su odio en cada parpadeo de las llamas, como si el fuego mismo fuera él, despiadado, implacable. El olor asfixiante de la gasolina se mezclaba con su amenaza de antes. Te arrepentirás de esto, Terry. Todo formaba una imagen horrible, una pesadilla de la que no podía despertar. Un bombero, con la cara manchada de hollín, me agarró del hombro y me apartó. Oye, es demasiado peligroso. Quédate atrás. Gritó, su voz cortando el rugido del fuego. Quería gritar, cargar contra el infierno, recuperar aunque fuera un solo fragmento de mis recuerdos de las crueles garras de la llama. Pero el bombero se interpuso como un muro entre mi casa en llamas y yo. Mi cuerpo se congeló, pero mi corazón se aceleró y mis ojos escocían. Si era por el humo o por la agonía que me desgarraba el pecho, no podía decirlo. La policía acordonó la zona, sus luces rojas y azules parpadeando en mis ojos, burlándose de mi impotencia, provocando a un hombre de 35 años que veía como toda su vida se convertía en cenizas. Tropecé de vuelta a mi coche, mis manos temblando mientras sostenía mi teléfono, mis dedos flotando sobre la pantalla, pero con demasiado miedo para marcar. Quería llamar a mi abuela, gritarle que me había salvado, que estaba vivo gracias a ella, pero tenía la garganta tan apretada que sentía como si alguien me estuviera estrangulando. Las lágrimas brotaron, calientes y pesadas, pero me mordí el labio, conteniéndolas. No podía llorar. Ahora no. Mi abuela siempre decía que yo era fuerte, pero en este momento era solo un niño perdido, abandonado en medio de las ruinas de mi propio mundo. La ira, el dolor y la traición me envolvieron como el humo negro que se adhería a cada aliento que tomaba. A medida que las llamas fueron controladas temporalmente, su feroz brillo rojo dio paso a un humo negro, espeso y sofocante. Los bomberos, empapados en sudor, se abrían paso entre los escombros humeantes, inspeccionando los restos carbonizados. La policía había acordonado la zona, sus luces rojas y azules parpadeando sobre los rostros atónitos de los vecinos. Me quedé allí, lejos de las ruinas de mi casa, pero aún podía sentir el calor del fuego como si me estuviera lamiendo la piel. Un hombre con una chaqueta reflectante, de rostro severo, se me acercó.
Se presentó como Tom, un investigador de incendios. Su voz era baja y profesional, pero sus ojos eran agudos como si pudieran atravesar hasta mi alma. «¿Es usted el propietario, verdad, Terry?», preguntó, abriendo una pequeña libreta con el bolígrafo listo para escribir. Asentí, con la boca seca y la voz ronca. «Sí, soy yo». Tom me estudió con la mirada inquisitiva. ¿Dejó la estufa o alguna vela encendida? Negué con la cabeza, tratando de mantener la voz firme. No, no dejé nada encendido. ¿Había alguien más en la casa?, insistió, su bolígrafo arañando el papel. «Vivo solo», respondí, cada palabra sintiéndose como una puñalada en el pecho. «No estaba en casa esta noche». Tom frunció el ceño mientras anotaba más cosas. «No estaba en casa». «¿Por qué no?». Dudé, la imagen de mi abuela cruzando mi mente, su voz temblorosa en el teléfono. «No vayas a casa, Terry. Es demasiado peligroso». Respiré hondo y dije, mi abuela me llamó, me advirtió que no fuera a casa. Dijo que había peligro. No me atreví a decir más. No me atreví a pronunciar el nombre de Grayson, aunque ardía en mi mente. Sospechar algo era una cosa. Acusar sin pruebas era otra. No quería parecer un loco lanzando culpas. Tom dejó de escribir, mirándome fijamente. ¿Le advirtió? Alguien tiene una razón para querer hacerle daño. Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el corazón. ¿Grayson? Su nombre resonó en mi cabeza. Quería gritarlo, pero me quedé allí tragándome el nudo en la garganta. «No estoy seguro», dije, con la voz vacilante, sonando como un cobarde. Sabía la verdad, pero sin pruebas, solo era un hombre que lo había perdido todo, de pie ante las cenizas de su vida. Thomas sintió, sus ojos aún agudos, como si supiera que estaba ocultando algo. «De acuerdo», dijo. «Investigaremos. El olor a gasolina aquí es fuerte. Este no fue un incendio natural. Si recuerda algo, llámeme». Me entregó una tarjeta de visita y se volvió hacia la escena, donde los bomberos todavía apagaban las brasas dispersas entre los escombros. Me quedé allí, viendo los destellos de luz parpadear en las cenizas como ojos burlones. El hedor a gasolina se adhería a cada aliento, confirmando lo que había sabido todo el tiempo. Grayson hizo esto. No un accidente, no el destino, sino su odio encendido con gasolina y rabia. Sin embargo, no tenía pruebas, solo el dolor y la ira hirviendo dentro de mí como un volcán a punto de estallar. Volví a mi coche con las manos temblorosas mientras agarraba mi teléfono. Necesitaba hablar con mi abuela, saber exactamente qué había visto, qué había oído. Marqué su número, con el corazón latiendo con fuerza, y ella respondió al primer tono. «Terry, ¿estás bien?». Su voz era frágil pero llena de preocupación, como si hubiera estado esperando esta llamada toda la noche. «Estoy bien gracias a ti», dije, con la voz ahogada, las lágrimas brotando de nuevo. «Mi casa ya no está, abuela. Todo, se ha ido todo». La oí jadear como si hubiera temido esto, pero esperaba que no se hiciera realidad. «Abuela, ¿cómo lo supiste?». «¿Qué hizo Grayson?», pregunté, mi voz temblando, tratando de mantener la calma, pero sentía que mi corazón se rompía. Ella guardó silencio por un momento, luego habló lentamente, con voz firme. «Esta noche lo vi en la casa. Estaba murmurando, maldiciéndote, diciendo que pagarías. Yo estaba cerca, fingiendo dormir, pero oí cada palabra. Luego llamó a sus amigos, dijo algo sobre comprar gasolina. No estaba segura, pero mi instinto. No podía dejar que estuvieras en peligro, Terry». Su voz se quebró como si ella también estuviera sufriendo por lo que estaba pasando. Agarré el teléfono con fuerza, sintiendo como si la sangre en mis venas se hubiera detenido. Gasolina. Grayson. Las piezas encajaron, afiladas como navajas. «Gracias, abuela», dije, mi voz tembló, las lágrimas finalmente cayendo por mis mejillas. «Me salvaste». Colgué, con las manos temblando, la mente dando vueltas. Mi abuela había visto la verdad, me había salvado de la ira mortal de Grayson. Pero el costo fue todo mi mundo. Mi casa, mis recuerdos, todo reducido a cenizas. La ira dentro de mí ya no era solo una llama. Era una tormenta arrasando con toda razón.
Pisé el acelerador, dirigiéndome a toda velocidad hacia la casa de mis padres, donde Grayson vivía de ellos. Las calles familiares de Milwaukee se desdibujaban por la ventana, pero se sentían extrañas ahora, como si ya no perteneciera aquí. El olor a gasolina aún persistía en mi nariz, mezclándose con las palabras de mi abuela. Habló de comprar gasolina. Agarré el volante, mis uñas clavándose en mis palmas. Quería confrontar a Grayson, mirarlo a los ojos y obligarlo a admitirlo. Pero en el fondo, tenía miedo, no de él, sino de que mis padres lo protegieran de nuevo, convirtiéndome en el villano de la familia. La casa de mis padres estaba brillantemente iluminada, cálida, un cruel contraste con las ruinas humeantes de mi vida. Empujé la puerta y entré, mi ropa todavía apestando a humo, mis ojos inyectados en sangre por la rabia y el dolor. Mamá estaba en la sala de estar, sentada en un sillón con una taza de té. Y se levantó de un salto cuando me vio. «Terry, ¿qué haces aquí, en medio de la noche?» Su voz era frenética, sus ojos escaneando mi apariencia desaliñada, desde mi pelo revuelto hasta la chaqueta manchada de humo. Papá apareció desde el pasillo, con la camisa arrugada y el rostro atónito. «¿Qué está pasando, Terry? ¿Por qué te ves así?» Se acercó, su voz tensa como si pudiera sentir que se avecinaba una tormenta. No respondí, no me detuve. La furia me guiaba y subí las escaleras furioso, cada paso pesado con el peso de toda una vida de agravios reprimidos. La habitación de Grayson estaba al final del pasillo, la habitación que solía ser mía cuando era niño. Abrí la puerta de golpe sin llamar y lo vi tumbado en la cama, con el teléfono en la mano, el brillo de la pantalla iluminando su rostro despreocupado. «¿Echaste gasolina y le prendiste fuego a mi casa?» Gruñí, mis manos tan apretadas que mis nudillos se pusieron blancos. Mi voz era gélida, reverberando en la pequeña habitación, una acusación que no podía retirarse. Grayson levantó la vista, sonriendo con suficiencia, sus ojos burlones, aunque capté un fugaz destello de pánico. ¿Tienes alguna prueba? No me calumnies, dijo, su tono tranquilo, pero yo sabía que estaba actuando. Él sabía que yo sabía. Mamá subió corriendo las escaleras, con el rostro lleno de alarma. «Terry, ¿por qué gritas? ¿Qué está pasando?» Me miró, luego a Grayson, sus ojos vacilantes como si no quisiera creer que algo andaba mal. Papá apareció justo detrás de ella, con los brazos cruzados, el rostro severo como siempre que me atrevía a desafiar la armonía familiar. «¿Qué está pasando?» Mi casa se quemó hasta los cimientos, mamá, mi voz temblaba de rabia. Todo lo que construí, todo lo que tenía, no es más que cenizas ahora. Y este tipo, señalé a Grayson, mi mano temblando, lo hizo. Sé que lo hizo. Grayson se levantó de un salto, arrojando su teléfono sobre la cama. «¿Estás loco, Terry? No tienes pruebas y me estás culpando». Se acercó cara a cara conmigo, sus ojos inyectados en sangre como un animal acorralado. «Siempre piensas que eres mejor que yo, ¿verdad? El hermano mayor perfecto. ¿Pero qué tienes? Una casa. Bueno, ahora ya no está». Se burló, su voz goteando sarcasmo, pero vi que sus manos temblaban. Tenía miedo. Mamá se interpuso, posicionándose entre nosotros, sus manos agarrando los hombros de Grayson como si fuera un niño que necesita protección. «Terry, cálmate. No puedes acusar a tu hermano así. Si la casa se quemó, presenta una reclamación al seguro. No hagas un escándalo de esto. Nuestra familia ya ha pasado por suficiente». Su voz vaciló como si estuviera tratando de convencerse a sí misma de que todo aún podía salvarse. «¿Seguro?» Casi me reí, pero fue una risa amarga y angustiada. «Mamá, lo perdí todo. No solo la casa, sino toda mi vida. ¿Al menos preguntaste si estoy bien? ¿Te importa siquiera? ¿O solo te preocupa proteger a tu precioso hijo como siempre?» Señalé a Grayson, mi voz quebrándose, ya sin control. «¿Él quemó mi casa, mamá?» «Sé que lo hizo». La abuela lo oyó hablar de comprar gasolina. Papá se adelantó, su voz áspera, autoritaria. «Ya basta, Terry. Deja de causar problemas. Grayson es tu hermano. No tienes pruebas, así que no hagas acusaciones. La familia es lo primero. No dejes que esto nos separe». Me fulminó con la mirada, sus ojos fríos, como si yo fuera el traidor, el que perturbaba la paz familiar. Me quedé allí, sintiendo que todo el mundo estaba en mi contra. Ni una sola palabra de consuelo, ni una sola pregunta sobre cómo estaba. Solo la misma protección de siempre. Pero esta vez no me quedaría callado.
La ira, el dolor y años de ser ignorado estallaron dentro de mí como el fuego que había consumido mi casa. ¿Familia? ¿Qué familia, papá? La familia que siempre me hace a un lado. La familia que encubre a un hermano que quemó la casa de su propio hermano. He sacrificado todo por esta familia, pero nadie se dio cuenta. A nadie le importó nunca, grité, mi voz quebrándose de dolor. Grayson sonrió con suficiencia, acercándose. ¿Qué sabes tú de sacrificio? Todo lo que haces es presumir, Terry. Tenías una casa, un trabajo, mientras yo no tenía nada. No me ayudaste, y esta es la consecuencia que tienes que afrontar. Sus palabras fueron como una confesión tácita. Y vi a mamá estremecerse, sus ojos vacilantes, pero todavía lo sostenía con fuerza como si soltarlos revelara la verdad. La consecuencia que tengo que afrontar, repetí, mi voz bajando, afilada como una cuchilla. Quemaste mi casa, Grayson. Echaste gasolina, encendiste la cerilla y la viste arder. ¿Crees que no lo sé? La abuela te oyó hablar de la gasolina, de hacerme pagar. Me acerqué a solo unos metros de él, mis ojos fijos en los suyos. Quería que lo admitiera, que enfrentara la verdad. Grayson retrocedió, sus ojos parpadeando con pánico, pero rápidamente recuperó su actitud burlona. ¿Estás loco, Terry? No tienes ninguna prueba. Solo un perdedor gritando aquí. Pero su voz temblaba y supe que me estaba acercando a la verdad. Mamá rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. Terry, Grayson, parad. ¿Por qué estáis haciendo esto? Somos una familia. Me miró luego a Grayson, sus ojos suplicantes, pero no pude detenerme. Ahora no. Papá se adelantó, poniendo una mano en el hombro de mamá, su mirada todavía fría y fija en mí. Terry, vete a casa. No empeores las cosas. Lo arreglaremos más tarde. Pero yo sabía que su arreglarlo significaba enterrar la verdad como siempre. Negué con la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo, no por debilidad, sino por un dolor demasiado inmenso para contenerlo. No, papá, esta vez no lo dejaré pasar. Me di la vuelta y salí de la habitación, la voz de mamá llamándome, pero no miré hacia atrás. La ira dentro de mí ya no era solo una tormenta. Era un volcán a punto de estallar. Cada paso que daba era pesado, arrastrando el peso de toda una vida de ser ignorado, traicionado. No podía quedarme en esa casa ni un segundo más, un lugar donde la verdad se enterraba bajo el pretexto de la familia. Pero no me fui de inmediato. Caminé por el pasillo familiar, pasando junto a las fotos de familia colgadas en la pared, sus sonrisas falsas ocultando años de injusticia. La puerta de la abuela estaba ligeramente entreabierta, una suave luz amarilla se derramaba desde el interior. Llamé suavemente. Abuela, soy yo. Entra, Terry. La voz de la abuela era frágil pero cálida como un faro que me guiaba a través de la oscuridad. Empujé la puerta y la vi sentada en su silla de ruedas, sus ojos iluminándose cuando me vio. La pequeña habitación todavía tenía el aroma familiar a madera vieja y a la lavanda que le encantaba, con la cama individual, la colcha que había tejido y las fotos de familia en la mesa. Todo seguía allí. Cerré la puerta y me senté en la silla de madera junto a su cama, la misma silla donde solía escuchar sus historias sobre el abuelo, sobre los tiempos difíciles que habían superado. Pero esta noche ya no era ese niño pequeño. Era un hombre roto buscando consuelo en ella en medio de la tormenta. Lo oí todo, dijo, su voz temblando, sus frágiles manos agarrando las mías. Hiciste lo correcto, Terry. No dejes que te debiliten. Grayson ha ido demasiado lejos. Sus ojos brillaban con un profundo dolor como si estuviera sufriendo junto a mí. Bajé la cabeza, las lágrimas brotando de nuevo. Pero no quería que me viera débil. Abuela, lo he perdido todo, susurré, mi voz quebrándose. Mi casa, mis recuerdos, todo. Por su culpa. Y mamá y papá todavía lo están protegiendo como siempre. Apreté su mano, sintiendo el leve calor de sus dedos temblorosos. Estoy tan cansado, abuela. Ya no sé qué hacer. Mis palabras fueron una confesión, dejando al descubierto las heridas que había ocultado durante años. La abuela me dio una palmadita en la mano suavemente, su mirada firme como si me transmitiera su fuerza. No estás solo, Terry, dijo, su voz lenta pero firme. Tu abuelo, si todavía estuviera aquí, estaría muy orgulloso de ti. Siempre has sido fuerte, siempre te has sacrificado.
pero esta vez tienes que luchar no por la casa, sino por ti mismo. Metió la mano en el pequeño cajón de al lado, sacando una foto vieja y de bordes gastados. Era de mí de niño, de pie entre ella y el abuelo, sonriendo junto al lago Michigan, el sol de verano iluminando mi rostro despreocupado. Siempre estamos contigo, dijo, poniendo la foto en mi mano. No dejes que Grayson te quite quién eres. Sostuve la foto, mis dedos trazando el rostro del abuelo, el hombre al que ella siempre decía que me parecía, trabajador, paciente, pero nunca uno que se doblegara ante la injusticia. Cayeron lágrimas, empapando la foto, pero esta vez no las contuve. Lo haré, abuela, dije, mi voz temblorosa pero resuelta. No dejaré que gane. Ella asintió, sus ojos brillando de orgullo pero también teñidos de preocupación. Belle Terry, busca tu justicia, pero ten cuidado. Me levanté, abrazándola con fuerza, sintiendo su frágil calor como una última fuente de fuerza antes de entrar en la batalla. Salí de la habitación, con la foto en el bolsillo como un talismán. Al salir de la casa de mis padres, no miré hacia atrás, aunque la voz débil y desesperada de mamá resonaba a lo lejos. La ira todavía ardía dentro de mí, pero ahora estaba mezclada con una fría determinación. Pensé en los años de ser comparado, ignorado, obligado a ceder ante Grayson solo porque era el pequeño. Recordando la infancia, me vi de nuevo, un niño siempre tratando de complacer a mis padres, esforzándome por ser el hermano mayor perfecto. Recordé haberle dado a Grayson la bicicleta nueva por la que había trabajado un mes extra solo para verlo sonreír y llamarme el mejor hermano mayor. Pero esa sonrisa nunca duró. Recordé a mamá y papá comprándole zapatos nuevos mientras yo usaba los míos hechos jirones. Recordé trabajar a tiempo parcial desde los 16 años, llevando dinero a casa para ayudar a la familia, mientras Grayson malgastaba dinero, causaba problemas y era protegido por nuestros padres. Todavía es joven, decía siempre mamá, aunque solo era unos años más joven que yo. Tienes que querer a tu hermano, Terry, recordaba siempre papá, como si mi amor nunca fuera suficiente. Las palabras de la abuela habían sido mi faro en aquellos días oscuros. Eres fuerte, había dicho cuando me sentaba con ella, desahogándome por ser comparado con Grayson. Pero ser fuerte no significa que tengas que aguantar para siempre. Sus palabras estaban grabadas en mi mente, un recordatorio de que merezco ser visto, ser amado. Pero mis padres nunca lo vieron. Para ellos, Grayson siempre fue el niño al que proteger, mientras que yo era el que tenía que sacrificarse, llevar la carga. Ahora la casa quemada era la gota que colmaba el vaso. No era solo una casa, era un símbolo de los años que había invertido sudor y lágrimas en construir, demostrando que podía mantenerme en pie a pesar de la falta de apoyo de mi familia. Grayson la había incendiado, y con ella, mi última pizca de fe en la así llamada familia, pero no me desmoronaría. Las palabras de la abuela, la foto en mi bolsillo y años de aguantar en silencio ahora alimentaban un nuevo fuego, un fuego de determinación para reclamar justicia. Volví en coche a casa de Alan con el corazón pesado pero la mente más clara que nunca. Era tarde, pero Milwaukee todavía estaba despierta, las tenues luces de la calle proyectando un brillo amarillento en las calles vacías. Aparqué frente al pequeño apartamento de Alan y llamé. Abrió la puerta, mirándome con empatía. ¿Estás bien, Terry?, preguntó, la preocupación en su voz mientras observaba mi estado. Ropa manchada de humo, ojos inyectados en sangre y un rostro grabado con dolor. No estoy bien, respondí con voz ronca, y luego le conté lo del incendio, la confrontación con Grayson y mis padres, y las palabras de la abuela. Alan escuchó sin interrumpir, asintiendo, y luego me dio una palmada en el hombro. Sé que estás sufriendo, hermano, pero necesitas pruebas. Si Grayson hizo esto, no puedes dejar que las emociones te arrastren. Conozco a alguien que puede ayudar. Fruncí el ceño, mirándolo. ¿Quién? Víctor Ramírez, dijo Alan con confianza. Un investigador privado muy conocido en Milwaukee. Ayudó a un amigo mío a encontrar pruebas en un caso de robo. Si alguien puede desenterrar trapos sucios de Grayson, es Ramírez. Alan buscó en su teléfono, encontró un número y me lo entregó. Llámalo, pero tienes que mantener la calma. No dejes que la ira te haga perder el control. Asentí tomando el número, sintiendo un destello de luz en la oscuridad. Gracias, Alan, dije, mi voz temblando.
No sé qué haría sin ti. Alan esbozó una pequeña sonrisa, dándome otra palmada en el hombro. Eres mi hermano, Terry. Siempre estoy aquí. Esa noche, me acosté en el sofá de Alan, mirando al techo. La foto de la abuela y el abuelo todavía estaba en mi bolsillo, un recordatorio de que no estaba solo. Pero el sueño no llegó. La imagen de mi casa en llamas seguía repitiéndose, cada llama una burla. Pensé en Grayson, en el pánico fugaz en sus ojos durante nuestra confrontación. Él sabía que yo sabía, pero también sabía que no tenía pruebas. Y mis padres lo eligieron a él, como siempre. Al día siguiente, me tomé un tiempo libre del trabajo para encargarme de todo. No podía sentarme frente a la pantalla de un ordenador fingiendo concentrarme en diagramas de circuitos cuando todo mi mundo se había convertido en cenizas. Pasé en coche por mi casa quemada, mi corazón se encogió al ver los restos carbonizados de los recuerdos que había atesorado durante años. Fragmentos esparcidos de escombros ennegrecidos yacían por todas partes como piezas de una vida destrozada. Un trozo de madera chamuscada yacía solo en el suelo. Detuve el coche, salí y lo recogí, mis dedos trazando su superficie rugosa. El dolor me apuñaló profundamente en el pecho como un cuchillo. Esto no era solo una casa. Era la prueba de los años que había invertido en sudor y lágrimas. Un lugar donde encontraba paz en medio de las tormentas familiares. Ahora no era más que recuerdos ennegrecidos. Me quedé allí, bajo el frío de finales de otoño de Milwaukee, el viento removiendo las cenizas como fantasmas inquietos. Apreté la mandíbula conteniendo las lágrimas. Metí el trozo de madera en mi bolsillo, un voto silencioso de que recuperaría la justicia. No solo por la casa, sino por todo lo que había perdido. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Cynthia, una colega cercana del trabajo. Terry, me enteré de lo de tu casa. ¿Estás bien? Avísame si necesitas algo. Esbocé una sonrisa amarga, conmovido por su preocupación, pero dándome cuenta de que la amabilidad de los amigos ahora significaba más que cualquier palabra de mi familia. Respondí brevemente, gracias. Estoy bien. Te avisaré si necesito algo. Pero sabía que no estaba bien. Solo intentaba mantenerme en pie, evitar que la ira y el dolor me devoraran por completo. Conduje hasta el despacho de Angela Whitmore, una abogada muy conocida en la zona. Su oficina estaba en un pequeño edificio en la avenida Wisconsin con un modesto letrero con su nombre. Cuando entré, Angela, una mujer de mediana edad con el pelo plateado cuidadosamente recogido, me saludó con un firme apretón de manos. Soy Terry, dije con voz ronca, tratando de ocultar mi tensión. Terry, Alan me contó tu situación, dijo, su voz cálida pero directa. Siéntate, cuéntamelo todo. Me senté frente a ella, relatándolo todo, la discusión con Grayson, la advertencia de la abuela, el incendio y la confrontación de esa noche. Le hablé del olor a gasolina, del pánico fugaz de Grayson y de cómo mis padres lo protegían. Angela escuchó tomando notas ocasionalmente, sus ojos agudos pero empáticos. Cuando terminé, asintió, dejando el bolígrafo. Terry, basándome en lo que has dicho, este incendio no fue un accidente. El olor a gasolina es una clara señal de incendio provocado. La policía investigará, pero tengo que advertirte. A veces hacen un trabajo a medias, especialmente sin presión externa. Fruncí el ceño, con el corazón latiendo con fuerza. ¿A medias? ¿Qué quieres decir? Ella suspiró, su mirada seria. La policía tiene demasiados casos, y a menos que haya pruebas claras o presión pública, podrían calificar esto como un accidente y cerrarlo rápidamente. Si quieres justicia, necesitas reunir más pruebas, grabaciones de seguridad, testigos, cualquier cosa que sitúe a Grayson en la escena. Con suficiente, puedes presionar a la policía para que actúe o incluso llevar esto a los tribunales. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría, pero también un rayo de esperanza. Asentí, mi voz firme. Entiendo. Encontraré pruebas. Angela esbozó una leve sonrisa y me entregó su tarjeta de visita. Si necesitas asesoramiento legal, llámame, pero ten cuidado. Si tu hermano es tan peligroso como dices, necesitas mantenerte a salvo. Salí de su oficina sintiéndome a la vez empoderado y abrumado. Angela me había dado una dirección, pero también me recordó que el camino por delante no sería fácil.
Necesitaba pruebas y necesitaba a alguien que me ayudara a encontrarlas. Fue entonces cuando pensé en Víctor Ramírez, el investigador privado que Alan había mencionado. Sentado en mi coche, saqué mi teléfono, respiré hondo y marqué el número de Víctor Ramírez. Mi corazón latía con fuerza mientras sonaba el teléfono. Hablamos brevemente y Víctor aceptó reunirse conmigo en una cafetería en la avenida Lincoln. A la mañana siguiente llegué al café. Me senté en una esquina haciendo girar mi taza de café en mis manos, con los ojos fijos en la puerta. Víctor Ramírez entró puntual, un hombre alto y delgado de mediana edad, con una chaqueta de cuero gastada y una gorra de béisbol. Sus ojos eran agudos como si pudiera ver a través de todos los secretos. «Terry», preguntó, su voz baja pero amigable. «Sí, soy yo», respondí, levantándome para estrechar su mano. Su apretón era firme, como el de alguien acostumbrado a manejar casos difíciles. Nos sentamos y le conté todo, la discusión con Grayson, la advertencia de la abuela, el incendio y la confrontación de esa noche. Víctor escuchó, asintiendo ocasionalmente, anotando algunas cosas en una pequeña libreta. «Gasolina, amenazas, y tu abuela es testigo», dijo con calma. «Es un buen comienzo, pero no suficiente para presentar cargos. Necesitamos pruebas», asentí, aunque sabía que no sería fácil. «¿Puedes hacerlo?», pregunté, mi voz temblando ligeramente. Víctor esbozó una leve sonrisa, sus ojos confiados. «He manejado casos más difíciles que este, pero necesitarás paciencia». «Gracias», dije con voz ronca. «Solo quiero la verdad». Víctor asintió y me entregó su tarjeta de visita. «Empezaré de inmediato. Dame unos días para revisar las cámaras de seguridad y hablar con los vecinos. Estaré en contacto». Salí del café sintiendo como si me hubieran quitado un peso de encima, aunque el dolor permanecía como una herida sin cicatrizar. Conduje hasta un pequeño complejo de apartamentos cerca de mi lugar de trabajo, donde acababa de alquilar una unidad temporal. El apartamento era pequeño y sencillo, con paredes blancas desnudas, pero era un lugar para empezar de nuevo. Los días siguientes, intenté vivir con normalidad, pero el sueño seguía siendo esquivo. Cada noche, daba vueltas en la cama, atormentado por las imágenes del fuego, la risa burlona de Grayson y las miradas frías de mis padres. Pero también recibí mensajes de apoyo de amigos y colegas. Cynthia, Alan y algunos otros. Llamaban, preguntaban cómo estaba, me invitaban a cenar, recordándome que no estaba completamente solo. Por primera vez me di cuenta de que la familia no era solo sangre. Eran las personas que realmente se preocupaban por mí. Una semana después, Víctor llamó. «Terry, tengo algo», dijo, su voz calmada pero prometedora. «Una cámara en una gasolinera cerca de tu casa captó a Grayson y dos amigos comprando gasolina esa noche. Y la cámara de seguridad de un vecino grabó la matrícula de su coche circulando por el barrio antes del incendio. Aún no es suficiente para un juicio, pero es un buen comienzo. ¿Quieres que siga investigando?». Agarré el teléfono, mi corazón acelerado. «Sigue investigando, Víctor», dije, mi voz firme. «Quiero la verdad, toda la verdad». Víctor aceptó y colgué. En los días de espera de los resultados de Víctor, seguí trabajando, lidiando con el papeleo del seguro y cooperando con la policía, aunque su lento ritmo me sacaba de quicio. Ocasionalmente, recibía mensajes de mamá suplicando: «Terry, ven a casa. Necesitamos hablar». Pero no respondí. No podía volver a un lugar donde la verdad estaba enterrada. Pensé en Grayson, en cómo había destruido todo lo que yo había construido, y en cómo mis padres siempre lo elegían a él, pero también pensé en la abuela, en Alan, en Víctor y en la gente que me apoyaba. Eran mi fuerza, mi razón para seguir adelante. Me paré frente al espejo en mi nuevo apartamento, mirando mi rostro cansado. Ya no era el niño paciente, el hermano mayor que siempre se sacrificaba. Era Terry, un hombre decidido a reclamar justicia, no solo por la casa, sino por mí mismo. La foto de la abuela y el abuelo en la mesa era un recordatorio. No estaba solo y lucharía. Acción de Gracias, el día en que las familias se reúnen, sería el momento en que desvelaría el verdadero rostro de Grayson a aquellos que siempre lo protegieron. Apreté la foto a través de mi chaqueta, los bordes gastados sintiéndose como un voto, y salí por la puerta, llevando una ira afilada en fría determinación. En los días previos a Acción de Gracias,
Trabajé incansablemente con Víctor Ramírez. Me envió copias de los vídeos de la cámara de la gasolinera que capturaban a Grayson y a dos amigos comprando gasolina a la noche del incendio. El metraje era granulado pero claro, Grayson con su familiar sudadera gris sosteniendo un bidón de gasolina, sus ojos furtivos como un hombre culpable. También tenía una declaración del Sinje Jenkins, un vecino que vio el coche de Grayson pasar por el barrio justo antes de que se desatara el incendio. Y el informe de Víctor, un documento conciso pero afilado, describía la cronología y las pruebas que vinculaban a Grayson con el incendio. Aún no era suficiente para un juicio, pero era suficiente para sacudir el muro de protección que mis padres habían construido a su alrededor. Llegó Acción de Gracias y en Milwaukee hacía un frío glacial, el viento llevando el aliento del invierno por las calles. Conduje hasta la casa de mis padres con las manos agarrando el volante, el expediente de pruebas en la bolsa del asiento del pasajero. Quería que vieran a Grayson, no como el precioso hijo al que consentían, sino como el que destruyó mi vida. La casa estaba brillantemente iluminada, el aroma a pavo asado y pastel de calabaza flotando desde la cocina. Risas y charlas llenaban el aire como si todo siguiera en paz, como si mi casa no se hubiera reducido a cenizas. Empujé la puerta, vestido de forma sencilla pero ordenada, aferrando la bolsa con sus pruebas condenatorias. Mamá estaba poniendo la mesa, su rostro se iluminó al verme, pero rápidamente cambió a preocupación cuando notó mi expresión severa. Terry, estás aquí, dijo, tratando de sonar alegre, pero sus ojos vacilaban. Entra. La comida está casi lista. Papá estaba sentado a la cabeza de la mesa, trincherando el pavo, y me miró. Llegas justo a tiempo, dijo, su voz tranquila, pero sus ojos recelosos como si presintiera que se acercaba una tormenta. Grayson apareció en las escaleras, con la sudadera desaliñada, sonriendo con suficiencia cuando me vio. Oh, el gran hermano mayor está aquí, dijo, su voz goteando sarcasmo. Viniste a arruinar Acción de Gracias. La abuela, sentada en su silla de ruedas en una esquina de la mesa, me miró con una mirada firme como si supiera por qué estaba allí. Respiré hondo, dejé la bolsa en una silla y me erguí. No he venido a comer, dije, mi voz baja pero firme, resonando en la habitación repentinamente silenciosa. Todos los ojos se volvieron hacia mí, el aire pesado con la tensión de una tormenta inminente. Estoy aquí para hablar de lo que pasó. De mi casa, de cómo fue incendiada. Clavé mis ojos en los de Grayson, viéndolo tensarse, su mirada parpadeando con inquietud. Mamá se levantó bruscamente, agarrando el mantel, su voz temblando. Terry, es Acción de Gracias. No tenses las cosas. Somos una familia. Siéntate y come. Se acercó a mí como para llevarme a un asiento, pero sus ojos vacilaban como si temiera lo que estaba a punto de decir. ¿Familia? Repetí, mi voz gélida. El dolor surgió como una ola, rompiendo contra mi pecho. ¿Qué familia, mamá? La familia que me dejó perderlo todo y todavía proteché al que lo hizo. Abrí la bolsa, saqué el expediente y coloqué cada elemento sobre la mesa del comedor, justo delante de la fuente del pavo. Esta es una copia de la grabación de la cámara de la gasolinera que muestra a Grayson y sus amigos comprando gasolina esa noche. Deslice una imagen impresa hacia mis padres, el rostro de Grayson claro, bajo la tenue luz de la estación. Esta es una declaración del Sinje Jenkins, nuestro vecino, que dice que el coche de Grayson pasó por el barrio justo antes del incendio. Y este es un informe de un investigador privado que confirma cada detalle. Papá miró la mesa, su rostro ensombreciéndose. Golpeó la mesa con la mano, haciendo temblar las copas de vino, su voz resonando. Terry, ya basta. No tienes derecho a acusar a tu hermano de esta manera. Es Acción de Gracias. Quieres destruirlo todo. Se levantó, señalándome, sus ojos ardiendo como si yo fuera el que traicionaba a la familia. No tienes pruebas sólidas, solo estas tonterías. ¿Quieres destrozar a esta familia? El dolor dentro de mí estalló como el fuego que consumió mi casa. ¿Destruir? Grité, las lágrimas amenazando, pero me mordí el labio, conteniéndolas. Papá, lo perdí todo. Mi casa, mis recuerdos, todo lo que construí. Grayson lo quemó. Y tú y mamá estáis aquí protegiéndolo como siempre. Señalé a Grayson, mi mano temblando de rabia.
Dime, Grayson, mírame a los ojos y di que no lo hiciste. Mi voz se quebró, ya sin control, pero no me importó. Quería la verdad, sin importar cuánto doliera. Grayson se levantó de un salto, su silla cayendo hacia atrás. «¿Estás loco, Terry?», gritó con la cara sonrojada y las manos apretadas. «No tienes nada, solo un perdedor gritando para llamar la atención». Pero su voz temblaba, sus ojos se desviaban, y supe que tenía miedo. Se acercó, señalándome a la cara. «¿Crees que puedes arruinarme? No eres nada. Solo quería que supieras lo que es perderlo todo, como yo». Sus palabras se le escaparon, una confesión incontrolada, y la habitación se sumió en un silencio atónito. Mamá se cubrió la boca, con los ojos muy abiertos, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Grayson, ¿tú?», susurró, su voz quebrándose como si su corazón acabara de hacerse añicos. Retrocedió, apoyándose en la pared, sus manos temblando, su mirada cambiando entre Grayson y yo. Quería negarlo, creer que su precioso hijo no podría haberlo hecho. Pero las palabras de Grayson habían atravesado el velo de protección. «No, no puede ser», murmuró, pero su voz era débil, como si intentara convencerse a sí misma. Papá se quedó helado, su mano todavía sobre la mesa, su rostro rígido, sus ojos vacilando entre la ira y la conmoción. «Grayson, ¿qué acabas de decir?», preguntó, su voz baja pero temblorosa, como si no quisiera creerlo. Me miró, luego a Grayson, y por primera vez vi un destello de duda en sus ojos. «¿Tú realmente hiciste esto?», preguntó, su voz quebrándose, ya no con el tono autoritario al que estaba acostumbrado. Grayson se dio cuenta de que se le había escapado, retrocediendo, respirando con dificultad. «Yo no quise decir eso», tartamudeó, sus ojos desorbitados, pero ya nadie le creía. Salió disparado de la habitación, apartando a mamá de un empujón, y subió corriendo las escaleras, dejando a la familia en un silencio atónito. La abuela, desde la esquina de la mesa, me miró con una mirada firme, sus labios apretados como diciendo, «Lo lograste». Me quedé allí con el corazón latiendo con fuerza, pero no de ira, sino de alivio. La verdad había salido a la luz, aunque solo fuera parcialmente, pero el dolor seguía allí como una herida sin cicatrizar. Miré a mamá, viéndola desplomarse en una silla, sollozando con las manos en la cara. «Terry, no lo sabía». «No quería creerlo», dijo, con la voz ahogada como si se disculpara. Pero no estaba seguro de por qué, por Grayson, o por los años que me había ignorado. Papá permaneció de pie, pero sus hombros se hundieron, sus ojos vacíos. Le hablé, mi voz baja pero firme, las lágrimas corriendo por mi rostro. «Papá, esta familia se rompió en el momento en que tú y mamá elegisteis a Grayson, dejándome de pie en las cenizas, sin una sola palabra de consuelo. No quería destruir nuestra familia. Solo quiero justicia para mí». Me volví hacia la abuela, viéndola asentir ligeramente, sus ojos llenos de orgullo. Recogí el expediente y salí de la casa, la voz de mamá llamándome. Pero no me detuve. Conduje en la noche, con el corazón pesado pero también más ligero. Lo había logrado. Había hecho que Grayson revelara su verdadero ser, había obligado a mis padres a enfrentar la verdad. Pero el dolor no desapareció. Pensé en mamá, en sus lágrimas, en su expresión de shock cuando Grayson se delató. Pensé en papá, en el derrumbe en sus ojos, ya no era el padre autoritario que me mandaba. Y pensé en Grayson. Cómo huyó, pero sabía que no podría correr para siempre. Unos días después, Víctor me llamó, su voz rebosante de emoción. «Terry, la policía acaba de contactarme. Han abierto una investigación oficial sobre Grayson por destrucción de propiedad. El video, las declaraciones de los testigos y, especialmente, su confesión frente a tu familia los han obligado a actuar. Fue citado para ser interrogado esta mañana». Agarré el teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. «¿De verdad?», pregunté, mi voz temblando de incredulidad. «¿Qué pasa ahora?». «Profundizarán en la investigación», respondió Víctor. «Hay una buena probabilidad de que sea acusado. Con las pruebas que tenemos, Grayson se enfrenta a graves consecuencias legales, pero tienes que prepararte. Estos casos pueden alargarse». Asentí, aunque Víctor no podía verme. «Gracias, Víctor. No sé cómo pagártelo». Él se rió suavemente. «Simplemente vive bien, Terry. Esa es la mejor recompensa».
Las noticias sobre Grayson se extendieron rápidamente por nuestra pequeña comunidad de Milwaukee. Los vecinos, que siempre habían visto a mis padres como el modelo de una familia de clase media perfecta, comenzaron a susurrar. Stanley y Betty dejaron que su hijo menor quemara la casa de su hermano. Siempre protegieron a ese chico. Y ahora mira esto. Los murmullos eran como un viento frío que soplaba a través de la fachada que mis padres habían construido. Perdieron su prestigio, ya no eran la pareja respetada del barrio. ¿Y qué? Mamá se había tomado un descanso de su trabajo en la escuela, y papá evitaba las reuniones habituales de vecinos. Se vieron obligados a enfrentar la verdad, su favoritismo ciego había llevado al desastre. No contacté a mis padres después de Acción de Gracias. Los mensajes suplicantes de mamá, Terry, ven a casa. Necesitamos hablar, seguían llegando, pero no respondí. Les había dado demasiadas oportunidades, había sacrificado demasiados años solo para ser ignorado. Esta vez me elegí a mí mismo. Decidí cortar lazos con ellos, no por ira, sino porque necesitaba espacio para sanar. Necesitaba reconstruir mi vida de las cenizas, y no podía hacerlo mientras me arrastraban de vuelta al vórtice de la familia. Una tarde, visité a la abuela. Todavía estaba en casa de mis padres, pero sabía que era la única persona que nunca podría dejar atrás. Entré en su habitación, la suave luz amarilla proyectando un brillo en su rostro, ahora más envejecido, pero aún radiante de resiliencia. Me tomó la mano, sus frágiles dedos temblando, pero cálidos. Lo lograste, Terry, dijo, su voz débil pero llena de orgullo. Ya no eres el niño que tenía que aguantar en silencio. Me incliné, abrazándola con fuerza, las lágrimas corriendo por mis mejillas. No podría haberlo hecho sin ti, susurré con la voz ahogada. Ella me dio una palmadita en la espalda como hacía cuando yo era niño, y dijo, eres más fuerte de lo que crees, Terry. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Sus palabras fueron un faro, iluminando el camino por delante, aunque sabía que no sería fácil. En los meses siguientes, me centré en reconstruir mi vida. Compré una pequeña casa en los suburbios de Milwaukee, modesta pero suficiente para llamarla hogar. Cada día iba a trabajar, sumergiéndome en mi trabajo, encontrando de nuevo la paz en los números y los cables. Cynthia y Alan se convirtieron en amigos indispensables. Siempre invitándome a cenar o a partidos de béisbol, recordándome que tenía una nueva familia, no de sangre, sino de personas que realmente se preocupaban. Grayson, según Víctor, fue acusado de destrucción de propiedad. El juicio aún estaba por delante, pero con las crecientes pruebas sabía que no podría escapar de las consecuencias. No me sentí triunfante, solo un alivio agridulce. Grayson había cavado su propia tumba y yo solo había hecho lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Plantarme. Una noche, me senté en mi nuevo hogar, mirando la foto de la abuela y el abuelo sobre la mesa. Pensé en mi viaje desde un niño que aguantaba, siempre tratando de complacer a la familia, hasta un hombre que se atrevió a enfrentar la verdad por muy dolorosa que fuera. Pensé en la lección de la abuela, ahora más clara que nunca. A veces el peligro no está ahí fuera, sino dentro de la propia familia, pero la justicia y la dignidad pertenecen a quienes se atreven a levantarse y luchar. En una noche tranquila, me senté en mi nuevo hogar. La suave luz amarilla iluminaba la foto de la abuela y el abuelo sobre la mesa como un faro que brillaba sobre las cicatrices de mi corazón. Pensé en mi viaje desde un niño que aguantaba, siempre esforzándose por complacer a la familia, hasta un hombre lo suficientemente valiente como para enfrentar la verdad, sin importar cuánto doliera. Las palabras de la abuela resonaban como un mensaje claro: a veces el peligro no viene del mundo exterior, sino de aquellos a quienes más amamos, a quienes llamamos familia. Pero la justicia y la dignidad pertenecen solo a aquellos que se atreven a levantarse, a luchar, incluso si les cuesta su mundo entero. Siento una profunda gratitud por su compañía en esta travesía. Si se han sentido identificados con mi relato, les extiendo una cálida invitación a formar parte de esta comunidad suscribiéndose. Continúen siempre en la búsqueda de su propia luz. Nuestro reencuentro será muy pronto.